Hola, buenos días y que el Señor les bendiga. La lección del día de hoy se titula La iniquidad del pueblo amorreo. El pueblo amorreo era un pueblo nómada que existía antes de Abraham, llamados así porque vivían en un principio al noroeste de Mesopotamia, Irak. Este pueblo, de acuerdo con Génesis 10 en la tabla de las naciones, eran los descendientes de Canaán, el cuarto hijo de Can, el más joven hijo de Noé. Eso lo encontramos en Génesis el capítulo 10, los versículos 15 al 16. Para los tiempos del pueblo de Israel en el desierto, los amorreos se encuentran viviendo al oeste del Mar Muerto, en las montañas, según lo dice Génesis el capítulo 14 y el versículo 15. Además, anteriormente habían sido aliados de Abraham, lo dice Génesis el capítulo 14. Los amorreos, también conocidos como Amurro, tomaron Babilonia en el siglo XXI a.C. y fundaron la primera dinastía en Babilonia. Un amorreo fue uno de los reyes más grandes que tuvo el imperio babilónico, llamado Hammurabi, y con él se inició así la grandeza de este imperio. Entre los amorreos habían algunos gigantes o refaitas, de los cuales hablamos ayer, un pueblo muy antiguo que vivía en ambos lados del río Jordán. Los pueblos más adelantados de la Baja Mesopotamia les consideraban como bárbaros e incivilizados. Y en una de las pinturas de las tumbas de Benice Hassan de Egipto en el año 1900 a.C., se representan los amorreos bárbaros con caras afeitadas, algo raro para la época, pues la moda era simplemente llevar la barba larga. También estaban vestidos con tejidos elaborados, los hombres usaban simplemente camisolas con pantalón corto y las mujeres unas batas largas que llegaban hasta debajo de la rodilla. Una de las controversias de Jehová con Israel fue debido a que adoraban a los dioses falsos de los amorreos que encontramos en Esdras el capítulo 9, el versículo del 1 al 2. Lo último que se sabe de ellos, del pueblo amorreo en la Biblia, es cuando algunos de ellos que sobrevivieron después de la invasión de Israel eran siervos o más bien eran tributarios de Salomón. Eso nos lo cuenta Primero de Reyes el capítulo 9, el versículo 20. Al aumentar el número, cruzaron el Jordán y guerrearon con los moabitas, que son los descendientes de Esaú, como ustedes lo saben. A ellos les quitaron una parte de su territorio y allí se establecieron y dominaron sin oposición alguna, porque eran muy fuertes, ya que tenían un ejército formidable, y aterrorizaron a los israelitas, que estaban, la verdad, no muy preparados para sostener un encuentro con esas fuerzas tan bien disciplinadas que eran los amorreos. Los amorreos aventajaban ciertamente en capacidad para la guerra y a juzgar por las apariencias humanas de ellos, porque eran bastante altos, como lo expliqué el día de ayer, pronto acabarían con Israel. Pero Israel tenía un líder llamado Moisés que mantuvo fija la mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios bastaba con ellos. Al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra, porque sus enemigos estaban realmente ansiosos de acabar con ellos, ya que pensaban que los iban a raer completamente de la tierra. Estas naciones de los amorreos estaban situadas en los confines de Canaán y se habrían salvado de su destrucción total si no fuese porque tristemente se le opusieron a Israel y desafiaron la palabra de Dios. El Señor se había mostrado longánime también y bondadoso con ellos, muy tierno, muy compasivo, aún hacia los pueblos paganos que habían sido realmente paganos por muchos siglos. Aunque los amorreos eran idólatras, por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar a Egipto de los israelitas, a los israelitas de Egipto, perdón, y les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y también de su vida licenciosa, ¿no? Pero tristemente rechazaron la verdad, rechazaron la luz y se aferraron a los ídolos que ellos mismos habían inventado. Cuando Dios condujo a su pueblo en la segunda vez a la frontera de Canaán, en Cades de Barnea, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas que vieron con sus propios ojos cómo el pueblo de Israel había sido victorioso y había sido ayudado por Dios. Cuando el rey amorreo rehusó lo que el pueblo de Israel le había pedido con cortesía de pasar por su territorio, sin comer nada, sin tocar nada, y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, realmente es aquí cuando se colma la paciencia
de nuestro Dios y es cuando llega inmediatamente su destrucción. Las 70 ciudades de los amorreos eran ciudades de piedra que hasta hoy inspiran realmente asombro en el mundo cuando se hacen los descubrimientos arqueológicos. Todas estas ciudades eran fortísimas, con muros muy altos, como lo dice Deuteronomio el capítulo 3, el versículo del 1 al 11. Las casas se habían construido con enormes piedras negras, con dimensiones realmente estupendas, que hacían que los edificios que ellos construían eran realmente inexpugnables para cualquier grupo que atacara a estos pueblos. Además, era un país que estaba lleno de cavernas salvajes. Estoy describiendo la parte cercana al Sinaí, altos precipicios con fosas abiertas y unas rocas realmente muy escarpadas. Los habitantes de esta tierra, descendientes de una raza de gigantes, eran ellos mismos de fuerza y tamaño asombrosos, y tanto se distinguían por su violencia y su crueldad que realmente aterrorizaban a las naciones circunvecinas. Mientras que Israel mantuvo la fe serena que su jefe Moisés inspiraba al tener confianza en Dios. Ellos entregaron todo al brazo omnipotente y el brazo omnipotente, Dios, nunca les falló. Ni siquiera los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados que tenían los amorreos escaparon del poder divino. El Señor conducía a su ejército y realmente esos reyes gigantescos fueron destruidos e Israel pudo poseer la tierra. Todo esto encierra una lección muy bonita para nosotros en el día de hoy. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar y si obedecemos sus requerimientos realmente obrará por nosotros tan poderosamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir el camino del deber será realmente a veces asaltado por la duda e incredulidad, como es normal, porque Satanás quiere eso. Y el camino estará a veces lleno de obstáculos aparentemente insuperables, pero Dios les dice, seguid adelante, cumplid vuestro deber, cueste lo que cueste. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan vuestra alma, dice Elena de White, de espanto, se desvanecen a medida que confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. Por otro lado, después de leer algunos pasajes de la Biblia, muchas personas dudan de que ser salvo sea en realidad algo bueno, porque se les muestra a Dios como un ser cruel. Quiero citar algunos textos. Por ejemplo, Génesis el capítulo 6, el versículo 7 dice Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. En Deuteronomio 29, 23 dice, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, las cuales destruyó Jehová con su furor y su ira. Isaías, el capítulo 3 y el versículo 9 también dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor con ira. En el libro de Salmos, el capítulo 78, los versículos del 47 al 51, dice que sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Además dice en Apocalipsis 14, el capítulo 14, versículo 9 al 11, que el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. Estos son solo una pequeña muestra de los textos que hablan de la ira feroz del Señor y de los millones y millones de personas que parecen haber sido sacrificados por Dios después de que aparentemente no pudo controlar su ira. Y al lector que realmente no está informado y que no lee la Biblia a profundidad, le resulta demasiado difícil llegar a la conclusión de que Dios no le resulta difícil, de hecho, que Dios tiene un problema de ira que le es difícil controlar. Pero ¿cómo podemos nosotros reconciliar estos textos bíblicos que acabamos de mirar con declaraciones como estas que encontramos en Éxodo el capítulo 34 y el versículo 6, donde dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, él es Dios compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Otro texto como Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estos dos conjuntos de textos parecen estar en total contradicción. ¿Será importante resolver este conflicto, creen ustedes? Si no lo hacemos, entonces viviremos constantemente atemorizados por un Dios vengativo, listo para estallar en ira y matar
a miles de personas. Tristemente, esta es la figura que muchas personas tienen hoy en día de Dios. Por otro lado, algunas religiones predican que debido a que Dios es amor, y esto es el contraste total, Él simplemente salvará a todo el mundo y le dará por su gracia la salvación a todos. Si bien esto es totalmente comprensible, negar la existencia de un Dios inconsistente y tiránico también trae consecuencias. ¿Estamos seguros de que estamos leyendo las cosas correctamente o que realmente estamos colocando en un cuadro completo el perfil y el carácter de Dios? Antes de que podamos evaluar algunas de las cosas de manera justa, debemos nosotros confesar que efectivamente hemos heredado el pecado y tenemos una disposición a estar en contra de nuestras acciones, en contra de las acciones que van de acuerdo a lo que Dios dice. Debido a esto, sus pensamientos y manera de tratar a veces nos parece que son confusos por parte de Dios. Dice 1 Corintios el capítulo 12, el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice el texto. Para nuestro Dios, la tarea de castigar resulta realmente extraña, y esto lo encontramos en Isaías 28:21. Dice el texto: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Además, Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 11, dice: el Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad y la transgresión. Jehová es lento en iras y grande en poder. Dice Éxodo el capítulo 34 y el versículo 6 y 7, y también lo encontramos en Nahum 1:3, que Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley que es pisoteada. Es decir, puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables. Y esto se debe precisamente a la repugnancia que los pueblos han tenido por su justicia. La nación a la que soporta desde hace mucho tiempo, como son los amorreos, y a la que no destruiría hasta que no llegara o llenara la copa de las iniquidades, según los cálculos de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla y sin misericordia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios a los que adoran a la bestia de su imagen y reciben la marca. Lo dice Apocalipsis el capítulo 14, los versículos 9 y 10. La Biblia nos dice que cuando Jesús sale del santuario, los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos los sueltan. Eso le da a Satanás el control total sobre los malvados, lo cual permite hundir al mundo en una gran tribulación final. Nosotros notamos cuidadosamente cuál es el proceso mediante el cual la paciencia de Dios o su misericordia llegan a su final. Dice el conflicto de los siglos en la página 600, nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. El Espíritu de Dios se retira. Y cuando el Espíritu de Dios se retira porque usted infringe su ley, porque la copa de la misericordia se llena, los ángeles malvados son precisamente aquellos que están listos para actuar y hacen su obra sin ningún obstáculo porque el Espíritu Santo ya no ejerce protección. Y esto fue justamente lo que ocurrió con el pueblo amorreo. En el tiempo de Josué, los amorreos habían llenado la copa de su iniquidad. Dios ya les había quitado su protección. De hecho, a Abraham se le reveló el futuro de los amorreos. La extraña obra de Dios no es que Él levanta personalmente su puño y destruye a sus enemigos. La obra extraña consiste en que Él se aparta, permite que se forme una brecha en su espíritu. Se permite a sí mismo convertirse en un extraño según el deseo del pecador. Si Dios es amor, misericordia y gracia, y su justicia revela, ¿no?, al permitir que sus súbditos reciban los frutos de sus propias manos, entonces, de hecho, el último enemigo a ser conquistado es realmente la muerte. Cuando el último mensaje de misericordia concerniente al carácter de Dios sea revelado y demos nosotros todo
el mensaje, el fuerte pregón, el último pregón, entonces la muerte será la última en ser removida. Espero que hayamos entendido un poco lo que significa realmente la obra extraña que Dios realizó contra los amorreos. Les deseo un feliz día y que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo.